parte, queremos encerrar el día con una reflexión que junta las discusiones que hemos realizado en los últimos 2 días. Ok, gracias. Nosotros organizamos un evento de 3 días, pero realmente en el jueves es un poco más pensar nuestro grupo, qué hacemos juntos, qué podemos hacer juntos en el futuro. Entonces, estamos llegando a un cerramiento de los primeros 2 días, donde en 4 paineles y algunos otros momentos de conversa pensamos sobre las 3 estrategias y la colaboración entre las estrategias. Entonces, tenemos paineles hoy sobre acción legal y sobre colaboración entre diferentes grupos, y ayer sobre comunicación y gestión de conocimiento. Entonces, la idea ahora es tener un espacio para conversar sobre la sinergia entre esas 3 estrategias y esos 3 tipos de organización. Entonces, yo tengo 2 preguntas que vamos formar grupos y discutir. Y la primera es sobre que acabamos de mostrar las estrategias de los actores, cómo podemos mejorar la colaboración entre actores y las sinergias entre la acción legal, la comunicación y la gestión de conocimiento. Cómo podemos juntar todos estos elementos de una estrategia para tener más incidencia en las políticas públicas. Y voy a regresar a la segunda pregunta, pero antes, refletir un poco más sobre ese abordaje conceptual que iniciamos ayer. Essas estratégias e actores, como discutimos ayer, estão uma forma de abordar e buscar ter incidência sobre a governança convencional de iniciativas de infraestrutura, pero es dentro de um contexto maior de fatores limitantes, desse contexto socioeconômico, político, cultural adverso. Então, considerando que temos nossas estratégias de actores, e a primeira pergunta é como trabalhar melhor eles, mas pensar também sobre o que está faltando nessas estratégias. Então, se estamos com essa situação, esse contexto maior, e recordando ayer, iniciamos com esta visão de governança convencional, business as usual, donde o poder econômico e político do triângulo de Hierro coopta os interesses, interrompe a organização comunitária, limita a consulta, controla a informação. E discutimos, estamos aqui, nós tentando ter incidência neste processo. Já decidimos, já sabemos que temos essas estratégias e esses atores tentando ter incidência, mas neste contexto aqui, queremos pensar nessa outra pergunta, que outras estratégias e que outro tipo de ator que devemos abordar. Então, a pergunta escrita aqui, com que outros atores devemos colaborar e que estratégias nos faltam em las que deveríamos incluir no nosso trabalho. Resumindo, hablamos de 4 paineles, 3 estratégias e colaboração entre atores, porque esta é nossa abordagem atual. Queremos pensar como ser melhor, que estamos fazendo, como integrar melhor os atores e as estratégias. Pergunta número 1. Pergunta número 2, o que mais temos que fazer? Que outras estratégias ou com que outros atores? Então, a ideia é ter espaço em pequenos grupos para discutir essas perguntas, e a ideia é que vamos dividir em grupos agora, conversar meia hora, mais ou menos, regressar para a plenária para compartilhar essas ideias. Eu sei que é complexo, mas temos muita matéria-prima sobre as experiências, as abordagens, as estratégias que estão sendo aplicadas por toda essa diversidade de grupos aqui, acadêmicos trabalhando junto com ONGs e com organizações de base.
Entonces, por lo menos queremos tener ese espaço para pensar juntos esse desafio maior que enfrentamos. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, a ideia é dividir em grupos. Cada grupo vai ter um facilitador de nossa equipe de facilitação e vamos anotar os resultados e regressar em 25 minutos. Por aí. Quem divide os grupos? Alina, you can start the groups. O Zoom é implacável. Implacável, Gustavo Zoom. Ele não perdoa. É o sistema. Isso, o sistema é bruto. Vai se dar só. Peraí. Daqui a pouco eu vou. Peraí. Bueno, obviamente los grupos fueron muy animados. Na hora Ok, bienvenidos. Na hora que estava animando, John. Na hora que animou, aí. Valeu, Gustavo. Bueno, parte queremos escuchar como ayer, escuchar de los 7 grupos. Y lo que vamos a pedir de cada grupo es que la persona que va a relatar los resultados comparte conozco algo clave que salió de la discusión. Una cosa que realmente llamó la atención de todos. El punto tal vez más importante. Yo sé que hay que hablaron de muchas cosas, pero vamos a tratar. Entonces, el primer grupo fue Alba, Andrea, Claudia y Enrique. ¿Quién va a hablar por el grupo? El profesor Enrique. Enrique. Gracias, Enrique. Então, o que foi mais importante para o grupo? Uma coisa-chave. Nós, na primeira pergunta, nós acabamos nos concentrando em falar dos papéis que a academia pode exercer nesses diálogos com os grupos de interesse nos territórios. E eu trouxe o exemplo brasileiro, da Universidade Pública Brasileira, que está fundada em uma base de 3 princípios, 3 ações universitárias: a pesquisa e o ensino, como tradicionalmente, mas no Brasil nós temos uma terceira ação universitária, que é a extensão, que é exatamente onde as universidades constroem a ligação, a ponte com a sociedade e a sua inserção direta. Então, nós discutimos isso, que a extensão, fortalecer as ações de extensão da universidade voltadas para o diálogo e a aliança com as comunidades e os povos locais. Depois nós falamos, na segunda pergunta, de quem mais envolver, e nós trouxemos o caso do poder legislativo, da relação entre os interesses locais e esse poder independente, mas não tão independente assim, dependendo da saúde da democracia em nossos países. Um executivo muito forte, um legislativo muito fraco. Nós precisamos dos poderes em equilíbrio. E chamar a atenção e comprometer esse que é o poder do povo tem sido, por muitas vezes, uma tarefa menor e com pouca visibilidade. Então, nosso grupo sugere nós prestarmos um pouco mais de atenção no poder legislativo. Atualmente, no Brasil, uma das possibilidades do retorno ao jogo democrático. Obrigado. Obrigado, professor. Y como Carol colocó en el chat, si quieren compartir otras ideas, otras discusiones de los grupos, por favor que los coloquen en el chat. Gracias, profesor. El segundo grupo fue Flora, Neiva, Sinomar, Steven. ¿Quién de ustedes puede relatar el punto más clave de la discusión? El más sabio, Stephen. Fue voluntariado de nuevo. Bueno, difícil escoger, pues Flora y Neva en particular apuntaron una serie de temas. Pero si puedo resumir por interpretar bastante, ellas pueden corregirme.
yo escuché dos puntos importantes. Uno sería adelantar con ojos abiertos en cuanto a la posibilidad de identificar otros o nuevos o diferentes aliados. Pues hay varias posibilidades que tal vez no están siendo considerados de manera adecuada. El otro punto es que hemos escuchado bastante que hay que tener criterios claros en cuanto a lo que sería aceptable informar y continuar con una colaboración. Respecto para la comunidad, dejar grupos locales apuntar las prioridades y ese tipo de cosas. Voy a parar ahí. No sé si otros quieren complementarme. Y Flora, Neiva, Sinomar, ¿alguien quiere añadir algo, agregar algo? Tuvimos un diálogo muy rico con varios otros puntos y grabamos y por eso tenemos capturado todo lo que fue dicho. Muy bien, Steven, muchas gracias. Desculpa, só uma coisa, porque eu acho que é importante, mas talvez a gente volte a conversar sobre isso depois de amanhã, a organização dos planos e da divisão de tarefas entre os grupos, porque até no grupo de ferramentas legais, eu acho que isso foi um divisor de água, porque às vezes quando fica, eu trabalho em grupo, fica um esperando pelo outro e as atividades não se desenvolvem. Então, acho que é um ponto para refletir em conjunto aqui. Obrigado, Neiva. Muito interessante. Ok. O terceiro grupo, Edgar y Percy. ¿Pueden resumir los puntos más claves de su grupo? Ya, muchas gracias. Edgar, ¿quisieras comenzar? Y yo complemento si es que está faltando algún tema. Yo también me uní a ese grupo. Porque... Sí. Tuvimos problemas de conexión con Max, pero con Edgar y con Marta tuvimos una conversación interesante. ¿Quisieras comenzarla, Edgar? Bueno, yo recogí tal vez el aspecto, digamos, más relevante en esa sinergia que para nuestro ejercicio de veeduría ha tenido dificultades entre aspectos jurídicos, digamos que los vemos en el Ministerio Público, de la academia y los cooperantes. Digamos que ahí no hay una sintonía clara con de estos grupos de estos colaboradores. No hay una sinergia clara con la necesidad de apoyo de la veeduría. Entonces no hay una sintonía, cada uno está como por un lado y no logramos que cuando se hace una solicitud encaje en lo que ellos tienen ya establecido. Sí, también otra cosa, bueno, que mencionamos esto, ¿no? Durante la discusión de que se siente que la coordinación en la zona entre actores está como, le falta mucho, todavía no hay una coordinación real entre la mayoría de los actores importantes. Una de las cosas que mencionaba Edgar era de que muchas veces vienen de otras zonas con agendas predeterminadas, ¿no? Y tienen falta de flexibilidad para adaptarse a los temas importantes que se están viviendo en el terreno, ¿no? Sí. Mencionaba ejemplos de a veces cooperantes, a veces universidades, ¿no? Que vienen con agendas ya preparadas y tienen problemas para adaptarse a la realidad y a las necesidades de la zona, ¿no? Bueno, gracias Edgar y Percy, y también David, ¿no? Y Marta. Entonces, el cuarto grupo, Felipe, Gustavo, Juliana, Marta también, Ney y Robin. ¿Quién de ustedes puede resumir la discusión? Avisarnos explicarnos, compartir con
conozco los puntos claves. Yo no, porque hablaron en portugués. Pero... Posso, então. Foi muito Juliana, obrigado. Foi muito interessante nossa discussão, por vários motivos, mas o momento que o Zoom nos interrompeu foi quando discutíamos os limites e os pontos positivos e negativos de ter a sociedade civil como parte do governo. Isso foi vivido pelo Brasil durante o governo Lula, quando vários representantes, lideranças importantes de organizações do terceiro setor migraram para o governo, para a elaboração de políticas públicas, para encargos executivos do governo. E isso teve um lado positivo, porque houve avanços relevantes em termos de políticas ambientais, políticas sociais e de vivências do território importantes de se incorporar, como compras públicas de produção agroextrativista para merenda escolar e tantas outras políticas que a gente conhece no Brasil. Mas também teve o contraponto, que foi, de certa forma, um enfraquecimento dos movimentos sociais, na medida que você teve cabeças muito ativas migrando para o governo, e aí teve um vácuo de ocupação nessas organizações que tiveram que contratar pessoas para ocupar esses cargos que ficaram vagos. E também, de certa forma, um silenciamento da sociedade civil quando passou a fazer parte do governo. Mas aí nós fizemos o contraponto oposto, num momento com um governo muito aguerrido contra os movimentos sociais, como, por exemplo, no Brasil, o governo Bolsonaro, que acusa os movimentos sociais como terroristas, que faz um desmonte de políticas públicas numa velocidade sem igual e que a todos nós nos surpreende a cada dia. Semana passada foi o PL contra o licenciamento, e por aí vai, você vai resgatando. Então, os direitos humanos mais essenciais, né? Então, são muitos os retrocessos. A gente também reflete que o poder do governo é muito significativo. E não ter uma representação social, só ter um processo de embate político com nossas aflições e gritos e atuação coletiva como sociedade civil, muitas vezes não é suficiente para estancar a sangria. É o que a gente vê. A gente está numa sangria no Brasil com o governo Bolsonaro há 2 anos. E por mais que se grite e se engaje em manifestações, inclusive internacionais, a gente não consegue estancar a sangria. Então, a conclusão que conseguimos chegar até o final, e meus colegas de grupo me complementem, é que é importante se achar um equilíbrio de que tenha cabeças pensantes que conhecem a realidade da Amazônia, que conhecem a realidade local, para fazer valer as políticas públicas mais eficazes, mas também sem perder a independência, né, de uma sociedade civil organizada que faça um contraponto às políticas governamentais e pressione para um progresso constante. Então, acho que eu tentei resumir um pouco, não sei se meus colegas concordam ou querem complementar. Obrigado, Juliana. Yo vi que Marta quería colocar algo. Marta. Yo sé que Marta tiene problemas, desafíos tecnológicos. Sí. Disculpen si me sacó 2 veces el Zoom del chat con los brasileros. Pero quería dar un mensaje de Carolina Gil, porque ella tuvo que dejar la reunión y estaba comentando algo que también se trató en el grupo de Percy y Edgar, y es la importancia de las alianzas en todo ese tema de mirar lo macro y lo micro. Siempre
nosotros en la academia y tal vez en las ONGs estamos mirando mucho los problemas también del país y es eso de también, es ese puente con las comunidades locales para también que comprendan qué también está pasando, porque estamos pisando terrenos muy, muy fangosos y Colombia va para allá también, con lo que contaba Juliana. Entonces, creo que es algo que no es aleatorio. Y lo que nos comentaba Carolina es que sería muy importante también tener en cuenta al sector, a los empresarios, porque siempre nos juntamos y hacemos sinergias con los que nos sentimos a gusto. Es lo que dice ella, con quienes nos sentimos a gusto. Y es clave invitar a estos otros con quienes la relación siempre ha sido oposición. Es la reflexión desde ACT Colombia. Gracias, Marta. Y el siguiente grupo es compuesto por Ali, Analu, Armando, Betty, Maria e Pamela. E quem vai falar por el grupo? Eu vou falar pelo grupo, em português. Então, no nosso grupo, respondendo a primeira pergunta, a gente discutiu nos processos de planejamento. É interessante ter também, junto, paralelo, processos de formação das organizações sociais, das organizações de base e das comunidades, para que elas estejam mais preparadas para participar do próprio planejamento, quanto do monitoramento das ações que vão vir com a implementação da infraestrutura discutida, outros serviços, como alguns relacionados à questão de água. E a gente trouxe bastante a interação dos prestadores de serviços nas comunidades, nas regiões rurais que trabalham com as questões de água e qualidade de água. E aí a gente faz um pouco de paralelo da nossa discussão com o que a Marta acabou de trazer, do aspectos de pensar no local, ela falou do micro para o macro para o micro, então a gente também trouxe muito essa abordagem de como esse momento da planificação, do planejamento, ele pode ter esse olhar de envolver os atores mais locais, mas também os atores regionais, o governo municipal, regional, para poder levar essa discussão para outras instâncias mais amplas e no nível nacional. E aí o senhor Armando, ele trouxe esse olhar da questão multissetorial, né, da questão de vários níveis, vários setores e vários níveis nesses momentos de planejamento. E respondendo à pergunta 2, né, a gente discutiu bastante a importância dos atores, quem são esses atores e como eles podem interagir. Então, a Ali, por exemplo, ela trouxe a questão da igreja, né? É um ator importante que está basicamente em todas as comunidades, seja independente da religião, mas a igreja é um ator importante que também discute questões de indicadores sociais, também discute ações sociais e é um ator político importante, que tem um diálogo com o regional e com o nacional, e no caso do Brasil a gente sabe disso, que é muito forte também na interação, na interface com o governo federal. E aí também a gente trouxe a questão da academia e da sociedade civil organizada para discutir salvaguardas junto com as comunidades na hora de se pensar o planejamento e o monitoramento das ações, né, da infraestrutura. E uma outra coisa que a Pamela trouxe, que eu achei bem legal, ela disse assim, é importante envolver os atores nos diferentes níveis, e principalmente os comunitários, as organizações de base social, de base, no momento do planejamento, para pensar desde o início, e não para reagir quando o problema chega, e não para apagar o fogo, né? Então, tem que ser bem do começo mesmo, com esse olhar de preparar essas pessoas para participar dessa discussão. Não adianta só colocar na sala e falar, vamos dialogar. Tem que saber o que a gente vai dialogar, como vai dialogar. Então, tem que ter um momento de preparação prévio
ao próprio planejamento. E aí o papel da academia, é o papel do próprio governo local, é o papel das organizações de base que atuam nos territórios para preparar esses atores de base mesmo, né? Os comunitários que vão participar desses diálogos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que era aí, assim, tem muito mais, mas se de repente alguém do grupo quiser complementar. Gracias, Ana Lu. Yo estoy observando dedos para arriba. Entonces, el último grupo, compuesto por Bob, Guaira, Luciana, Ricardo y Vanessa. Hola, bueno, tuvimos una conversación bien en portuñol, así que voy a tratar de compartir lo que hablamos y si por allí de repente los que estuvieron en mi grupo pueden complementar. Respecto de la primera pregunta, hablamos de que la universidad, no solamente las comunidades se benefician de la investigación, en las cuales las universidades o los investigadores son parte, sino que también las universidades se benefician y ellos deben reconocer ese beneficio, las universidades deben reconocer el beneficio. También hablamos de que las comunidades muchas veces son objeto de estas investigaciones y eso debe cambiar. Se deben de reconocer las prácticas de relacionamiento con las comunidades en general y con otras organizaciones y dejar de objetivizar a las comunidades indígenas y el proceso de relacionamiento con ellas debe ser más participativo. También Ricardo comentó de que las alianzas de la colaboración son bastante frágiles y que debe de institucionalizarse, digamos, una plataforma más transparente y ética de comunicación con las comunidades de nuevo. Y se debe echar ojo a esos procesos de relacionamiento de largo plazo que ocurren entre personas más que entre instituciones. Por ejemplo, entre algunos profesores o estudiantes de la Universidad de Florida con organizaciones de base, grupos indígenas en toda la comunidad amazónica, no solamente en Brasil. Y también se habló del caso de UNIR. Entonces, echar ojo a las personas que tienen estos procesos de relacionamiento de largo plazo, porque son las personas los que crean esos lazos de confianza. Y respondiendo a la segunda pregunta, se necesita traer de nuevo a aquellas personas que son parte de sectores no tradicionales en estos grupos de conversación, por ejemplo, del sector financiero, el sector bancario, de la infraestructura. Se necesita determinar qué personas pueden estar interesadas para estos diálogos y empezar a formar esa relación de confianza con ellos. Y básicamente es eso, pero bueno, si Ricardo, Guaira o Luciana quieren comentar algo, adelante. Bueno, dentro de lo que hablábamos también se decía dentro de esto de buscar otras alianzas y cómo podemos mejorar las acciones con respecto en que cómo podemos accionar con otros aliados. Decían algunos, bueno, que no se puso sobre la mesa por el tiempo, pero sí es muy importante reconocer que pueden ser muchas personas o muchas empresas dentro de lo privado, dentro de lo público, pero que cada una de estas alianzas dentro de lo privado y lo público, en primer lugar, hay que consolidar el respeto como principio del relacionamiento, la confianza como el principio básico del relacionamiento, el generarse ese respeto, confianza que se genera con respecto a la cosmovisión indígena y la valoración de esa gestión de la alianza.
y sobre todo la reorganización durante el proceso para asumir nuevos retos de coherencia con ese proceso que vamos a tener como aliado, y sobre todo la transformación para adaptarnos a mundos diferentes, sea dentro de lo público y sea dentro de lo privado. Gracias, Guaira. Entonces, tenemos unos minutos más y queremos abrir la discusión a todos. Entonces, ustedes escucharon los resultados de las discusiones en los varios grupos y sí, había muchos temas en común, siendo desde la cultura universitaria y la necesidad de sintonizar con comunidades, los desafíos que enfrentan las ONGs en países como en Brasil y en Bolivia, en todos los países realmente. La importancia de las alianzas y alianzas con grupos que no son alianzas actuales, digamos, o socios actuales. Entonces, quería abrir un poco la discusión. ¿Cómo es la reacción de ustedes a esta discusión? Después de escuchar los resultados de los 7 grupos, ¿qué está llegando a la cabeza? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué está faltando? Yo diría que uno ahorita no falta nada mientras no llevemos a la práctica la acción de todo lo que hemos dicho. Sí, la acción. Y Bob, sí. Una cosa que yo noté es que primero hablamos mucho sobre mejorar los relacionamientos, las colaboraciones, mucho en el sentido del último panel, sobre cómo colaborar mejor, el relacionamiento, el respeto, etc. Eso fue de todos los grupos comentaron, de diferentes formas sobre relaciones y colaboraciones. Pero pensando en nuevas estrategias y pensando en nuevos actores que debemos tentar tener relacionamento o incidencia, que eu notei que foi notado empresários, poder legislativo, igreja, sector financeiro, governos regionais, etc. De certa forma, isso nos leva a pensar em uma outra escala. Eu creio que nós somos muito confortáveis, principalmente quando estamos trabalhando com organizações de base, de pensar en ellos como protagonistas y los procesos y los impactos locales. Pero hemos pensado poco, yo creo, sobre cómo tener incidencia en la escala mayor. Hasta los bancos internacionales, o Ana Cristina Barros habló un poco sobre los años 80, cuando había campañas contra Banco Mundial financiando las carreteras en Rondônia, por ejemplo. Entonces, nuestro grupo es muy bien posicionado para pensar y trabajar a nivel escala local, pero tenemos menos incidencia en este grupo, pero son otros grupos que tal vez tienen mayor incidencia en esa escala mayor. Algo podemos pensar como complementar nuestra. Y también tal vez ellos que trabajan en esa escala mayor tienen menos incidencia local. Entonces, tal vez hay un gaño-gaño en esa futura colaboración. Yo creo que también es importante tener en cuenta justamente lo que se puso en el intermedio a través del baile y a través de un video, y es la importancia de las expresiones artísticas y culturales y la importancia de los medios de comunicación en este momento, de las TICs, que justamente en medio de la pandemia, por ejemplo, estamos sobreviviendo a este encuentro a través de los medios de comunicación. Entonces yo creo que uno de los actores invitados es el arte, la cultura y los medios los TICs, los medios de información y comunicación, darles el justo papel, darles el justo valor e incorporarlos y hacerlos
aliados. Creo que estamos subutilizando esos recursos. Gracias, Alba. ¿Otras ideas o reacciones? Si no, yo creo que hemos llegado. Bueno, yo, aló. Sí. Bueno, a mí me dejó un poco sonando, también lo he venido pensando hace mucho tiempo atrás, y es lo que Carolina intervenía, cómo en este contexto que vivimos, nuestros países, cómo aprendemos y cómo llegamos al otro, siendo el otro una oposición. Creo que ese es el reto más grande, más importante, más significativo que nosotros deberíamos, lógicamente también sabiendo a qué otro que está en oposición. Por ejemplo, yo también me ponía a pensar en el caso de Colombia, bueno, uno puede decir otros en oposición. Hay otros pues, que no están en estos proyectos de vida, que están pensando en los proyectos de muerte. Me pongo a pensar en estos grupos ilegales y todo. Yo no lo pienso más en este otro tipo, en este tipo de estos otros, sino estoy pensando que, como decían algunos, que los empresarios, los comerciantes, otro tipo de actores que uno a veces no es capaz de llegar, y yo ponía en el grupo que me tocó, yo decía, incluso nosotros mismos ya tenemos, por ejemplo, con la iglesia, ya tenemos unas secuelas, tenemos ahí un pensamiento todo vertical de lo que fueron antes a lo que son hoy, y no pensamos en que la iglesia hoy puede dar y pueden ser unos aliados muy importantes, muy significativos. Entonces, siempre pienso que el otro en oposición, pienso que es un camino que tenemos que recorrer todos y todos para poder tener esos aliados importantes para ayudar a transformar este mundo, esta sociedad. Eso para mí es súper importante, creo que es una lección valiosa, y el trabajo que tenemos que hacer cada uno, porque más fácil es uno se va con el que me cae bien, con el que piensa igual que yo, pero no pensamos en que el otro también se opone, pero hay que llegar para ayudarnos y para que nos ayude también a transformar todo lo que queremos cambiar para el bien de la humanidad. Gracias. Ese comentario pequeño que quería hacer. Gracias, Laura. Es importantísimo lo que usted había dicho ahora, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo. Yo quería, en secuencia de lo que está diciendo Flora, un poco añadir con respecto a esas otras cosas que se oponen. Muchas veces el arte no está visto como una propuesta opuesta a lo político. Entonces veo que el arte puede generar nuevas formas de lenguajes y nuevas formas de comunicación para generar nuevos conceptos, para ver al mundo en términos culturales, en términos ambientales, en términos sociales, en términos políticos. Entonces, pienso que es una herramienta. Yo quería compartir un poco, y es sobre cuando sabemos que en Colombia estamos muchos líderes sociales amenazados, perseguidos, en fin, por defensa, digamos, de lo ambiental y en defensa de los derechos humanos y todo eso. Cuando después de todas estas secuelas a nivel de la guerra y todo esto, persecución y de amenaza, en algo que pensé fue en el arte, justamente sin ser profesional yo no soy profesional, digamos, un artista profesional, pero empecé a descubrir el arte como una herramienta para generar nuevos lenguajes, pero también para generar una herramienta de sanación espiritual,
de sanación a nivel de todo esto que pues me venía sucediendo y sucediendo en nuestros territorios, de tristeza, de saqueo, de amenazas, de una cantidad de cosas, y el arte para mí realmente tiene que ver también con un poder político que para mí realmente, primero, me estoy haciendo una transición dentro de sanar espiritualmente, de lo que se viene dando en nuestros territorios, de lo que se viene dando a nivel de nuestro país, pero también el arte es una posición a nivel política, para hablar en diferentes lenguajes, y muchas veces los países, las ONGs, las alianzas, yo pienso que es un momento crucial y es un momento en que hay que generar esas potencialidades y hay que abrir esos espacios de generar nuevos lenguajes, para reconstrucción, para reunir, para tejer pensamientos con los propósitos de poder traer también nuevas alianzas opositoras a través de diferentes formas y de formas diferentes, de la comunidad, pero también a través de posesionamiento de las mismas comunidades, de las mismas personalidades, actores en las comunidades, en confianza con otros actores, pero también con los actores que estamos aliados. No sé si me expliqué, yo sé que yo enredo más la cosa, pero quería decir un poco es que el arte es una herramienta. Sin duda, Guaira, muchísimas gracias. Y tal vez es justo que estamos terminando el día con los últimos puntos, las últimas palabras de Flora y de Guaira. Hoy, como ayer, cubrimos mucho territorio, discutimos muchas cosas y tratamos de juntar discusiones de colaboración, de estrategias jurídicas, etcétera. Y queremos agradecer la participación de todos ustedes en construir esta discusión de hoy. La última parte de este taller, de este grupo de personas de GIA, es el jueves, ¿no? Sí, el jueves, perdón. De nuevo a las 2. Y el jueves es un día muy importante y esperamos que todos ustedes y otras personas puedan participar. Vamos a hacer tres cosas, perdón. Primero, tratar de encerrar el proyecto en términos de pensar en lecciones aprendidas durante los 3 años de proyecto. Segundo, y tal vez más importante, hacer una mirada para el futuro. ¿Qué viene después? ¿Quieren ustedes seguir hablando, colaborando, compartiendo experiencias? ¿Quiénes quieren? ¿Cómo? Etcétera. Y finalmente, una celebración. Porque todos los proyectos e iniciativas necesitan un inicio, una parte de trabajo y un fin. Una celebración para reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos los participantes. Y es eso que vamos a hacer el jueves con música y con danza y baile, perdón. Y queremos ver todos ustedes el jueves. Bob, no sé si tú tienes algo para agregar. No, gracias. Entonces, de nuevo, gracias a todos. Ha sido muy riquísima la discusión y riquísimas las reflexiones. Obrigado a los brasileños por aguantar el español durante el día. Y hasta el jueves. Y gracias al equipo de facilitación. Ustedes son maravillosos. Y que por favor hacen la evaluación. Tienes el QR code acá, el link, el enlace, el chat, por favor, es muy importante para nosotros. Caro, ¿puedes repetirlo porque te interrumpí? Oh, perdón, John.
Sí, no solo para que hagan la evaluación del evento, es muy importante para nosotros, para que también tenés más contribuciones. Tenés el QR code acá en la pantalla, en chat, el enlace. Gracias. Gracias a todos. Que tengan unas buenas tardes. Gracias. Gracias por participar. Gracias. Bye. Paz. Chao, Gracias a todos.